En este nuevo video vamos a ver múltiplos y divisores. Por un lado, los múltiplos de un número se obtienen multiplicando dicho número por cualquier otro número natural. Por ejemplo, yo multiplico 4 por 5, me da 20. Entonces yo puedo decir que 20 es múltiplo de 4 y de 5. ¿Cómo puedo obtener un múltiplo? Al multiplicar dos números me va a dar un resultado. Ese resultado va a ser múltiplo de los números de los productos, es decir, de los números que yo multipliqué. Acá está otro ejemplo, 9 por 3, 27. Entonces 27 es múltiplo de 3 y de 9. El 0 es múltiplo de todos los números, porque yo a todos los números, a cualquier número lo multiplico por 0 y me da 0. O sea, lo tengo como resultado. Entonces siempre va a ser múltiplo de todos los números. También tenemos los divisores. Un divisor es un número que divide exactamente a otro. 6 es divisor de 18, porque 18 dividido 6 es igual a 3. ¿Qué significa que una división sea exacta o que un número divida a otro de forma exacta, como lo dice acá? Es que el resto de la división siempre tiene que dar 0. Recuerden que tenemos dividendo, divisor, cociente, que es el resultado, y el resto. Siempre nos tiene que dar 0 el resto de la división. Entonces, para que un número sea divisor de otro, cuando lo divida ese número, el resto tiene que ser 0. Entonces, por lo tanto, lo que yo puedo decir que 18 es divisible por 6 y por 3. En este caso, ¿no? Lo mismo, 7 es divisor de 35, porque si yo al 35 lo divido por 7, me da 5, me da una división exacta. Entonces, por lo tanto, puedo decir que 35 es divisible por 7 y por 5. El 1 es divisor de todos los números, porque yo a cualquier número lo puedo dividir por 1 y me da como resultado el mismo número. Algo importante para aclarar, que por ahí le va a servir para resolver las actividades, cuando hablamos de múltiplo, por ejemplo, yo les pregunto, ¿20 es múltiplo de 4? ¿Cómo voy a saber si es múltiplo de 4? Puedo probar si 20 se puede dividir por 4. Si a 20 lo puedo dividir por 4, quiere decir que sí, que es múltiplo. Si no se puede resolver la división, es que no. Sí, eso es otra forma de ver cuando un número es múltiplo de otro. Porque, por ejemplo, acá me va a decir, por ejemplo, acá la primera actividad dice tachar los números que no cumple con la condición pedida. Entonces dice, tienen que ser múltiplo de 9. Me fijo si el 69 es múltiplo de 9. Yo tendría que estar pensando, ¿por qué número multiplico al 9 para que me dé 69? Por ahí, a simple vista, voy a ir probando multiplicación por 9 y no me doy cuenta. Pero si yo intento realizar la división 69 dividido 9 y no me da una división exacta, quiere decir que no es múltiplo de 9. Pero si realizo 69 dividido 9 y me da una división exacta, quiere decir que sí es múltiplo de 9. A eso quería dar esa ayudita. Bueno, acá divisor es lo mismo, me fijo si estos números son divisores de 60, es decir, si se puede realizar la división. En el punto C, múltiplos de 15, ¿sí? Es cuestión de ir probando si se pueden hacer las divisiones, si dan resultado como resultado de un producto. Acá hay que completar la frase, esto es muy fácil, tiene que ver con lo que expliqué al principio y que por ahí van a encontrar la respuesta ahí. Y después lo que venimos a ver, otro tema nuevo, es criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad nos sirven para conocer si un número se puede dividir por otro sin realizar la división. Para yo no estar probando, como por ejemplo anteriormente que les hice hacer actividades que ustedes van a ir probando a ver si da una división exacta o no, los criterios de divisibilidad me van a ayudar a no tener que realizar la división y darme cuenta a simple vista si se puede dividir o no por ese número. Es decir, por ejemplo, yo les doy el número 584. Para que ustedes no estén probando si se puede dividir por 2, o si se puede dividir por 3, o si se puede dividir por 4, yo ya les doy los criterios y los tips para que ustedes vean el número, se fijen si cumplen las condiciones para que se pueda dividir por 2, o que se pueda dividir por 3, o por 4, etc. Entonces, un número se puede dividir por 2
si la última cifra es 0 o un número par. Recordemos que los números pares son 2, 4, 6 y 8. Y obviamente si termina en 0 también cuenta. Entonces acá tenemos un ejemplo, 150 termina en 0. 3258 termina en 8, que es número par. 23.554 termina en 4, que es número par. Pueden anotarse en un costadito. Números par son 2, 4, 6 y 8. Para que se pueda un número dividir por 3, la suma sucesiva de sus cifras tiene que dar 3, 6 o 9. Por ejemplo, acá tengo el número 513. Voy a sumar las cifras, es decir, 5 más 1 más 3. 5 más 1, 6, más 3, 9. Me dio uno de los resultados que estoy dando acá como tip. Si cuando resuelvo la suma da 9, 3 o 6, se puede dividir por 3. Después, el 4. Sus dos últimas cifras son 0 o múltiplos de 4. Acá tenemos el ejemplo 300, 408, que 8 es múltiplo de 4. 2536, el 36 está en la tabla del 4. Para que se puedan dividir por 5, el número tiene que tener su última cifra 0 o 5. Siempre que termine en 0 o en 5, cualquier número se puede dividir por 5. Acá tenemos 3 ejemplos, pero hay infinitos. 6. Tiene que ser divisible por 2 y por 3 simultáneamente. Es decir, que este número tendría que cumplir con las propiedades del 2 y del 3. Es decir, vamos a hacerlo juntos. Para que sea divisible por 6, tenemos el ejemplo 714. ¿Termina en número par? Sí, el 4 es un número par, entonces ya se puede dividir por 2. Ahora hay que sumar sus cifras y que nos dé múltiplo de 3. 7 más 1, 8. Y 8 más 4, 12. 12 es múltiplo de 3. Acá yo, por ejemplo, puse que termine en 3, 6 o 9, pero estamos hablando de que termine con múltiplo de 3, es decir, cualquier número de la tabla. Que me dé 3, 6, 9, 12, 27... 28 y así sucesivamente hasta toda la tabla, ¿sí? Cualquier número que sea múltiplo de 3. Bueno, en este caso termina en 9 y si sumo las cifras me da 6, pero este es un caso, por ejemplo, que dijimos 8 más 4, 12. Acá, si bien no está cuando termina en 3, 6 o 9, cuando sumo las cifras, 12 es múltiplo de 3. Recordemos, 21, 27, todos los números de las tablas son múltiplo de 3. Es decir, que si yo sumo los números y me da un múltiplo de 3, quiere decir que se puede dividir por 3. Después, bueno, por 8 dice sus últimas 3 cifras son 0 o múltiplos de 8. La suma sucesiva de sus cifras da 9. En este caso dice que da 9, pero en realidad que dé 9 o múltiplo de 9, ¿sí? Puede dar 9, 18, ¿sí? Después, para que se pueda dividir por 10, tiene que terminar en 0. Vuelvo a repasar por las dudas, donde dice que la suma sucesiva de sus cifras es 3, 6 o 9, también puede ser cualquier número que sea múltiplo de 3. Lo mismo acá en el 9. Sumo las cifras y me puede dar 9, 18, 27, es decir, cualquier múltiplo de 9. Después, lo que nos quedamos en el 11, la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares pares e impares es 0 u 11. Acá lo que hacemos es sumar las cifras de los pares y los impares y los restamos. Quédense tranquilos, igual el 11 lo puse como para que lo tengamos en cuenta, pero 11, 12 y 15 por ahí son más complejos, entonces tratamos de mucho no utilizarlos en primer año. Después, para que sea 12 es divisible por 3 y por 4 simultáneamente. Acá es lo mismo que en el 6. Me fijo en este caso, para que se pueda dividir por 3, sumo las cifras y si da múltiplo de 3. Y si es por 4, tiene que terminar en 0 o múltiplos de 4. Tiene que cumplirse ambas cosas. Y por 15 lo mismo, pero tiene que ser divisible por 3 y por 5 a la vez, ¿sí? El más complicado por ahí es el 11, pero quédense tranquilos que vamos a trabajar más con el resto. En este caso dice el punto 4: escriban un número que cumpla con las condiciones dadas usando las siguientes cifras. Yo tengo que
escribir un número utilizando estas cifras. Es decir, que no se pueden repetir, van a ser un número con 4 cifras, es decir, de mil, centena, decena y unidad, pero uno va a ocupar cada lugar, es decir, el 4 puede aparecer en la unidad y después el resto me fijo en donde los ubico para que cumpla la condición. O el 5 puede utilizarse en las decenas que no se pueden repetir, ¿sí? Es escribir un número, pero no se pueden repetir. Por ejemplo, no puedo escribir 4577. Estoy multiplicando 2 veces el 7, ¿sí? Eso es a lo que me refiero. Tengo que utilizar solo un número de estos para cada unidad y armar la cifra según lo que me pida y que cumpla la condición. Después este cuadrito también es fácil, lo que me pide es que coloque una X según corresponda, me fijo. Si el 20 se puede dividir por 1 porque dice es divisible por, si el 20 se puede dividir por 1, pongo X. Si el 20 se puede dividir por 2, pongo X. Después lo mismo, el 264 se puede dividir por 1, pongo X. Si no se puede, lo dejo en blanco. Después lo que vamos a ver son números primos, compuestos y coprimos. Los números primos son cuando un número solamente se puede dividir por 1 y por sí mismo. Un ejemplo, el 5. El 5 es un número primo porque lo puedo dividir, ya que tiene como divisor el 1 y el 5 nomás. No lo puedo dividir por 2 porque no me da una división exacta, ¿sí? Después lo que tenemos son los números compuestos, son los que tienes más de un divisor. Por ejemplo, el 4, si bien está cerca del 5, no es un número primo, porque el 4 se divide por 1 y por sí mismo, y también se puede dividir por 2, es decir que ya tiene más de 2 divisores. Algo que es muy redundante y es importante aclarar: todos los números se pueden dividir por 1 y por sí mismo, todos los números por 1 y por sí mismo, pero hay otros que tienen otros divisores, como por ejemplo acabo de aclarar el 4, se divide por 1 y por sí mismo, y también se puede dividir por el 2. Si elijo el 3, si elijo el 6 se puede dividir por 1 por sí mismo, pero también se puede dividir por 2 y se puede dividir por 3, ya tiene 4 divisores. Es decir que si tiene más de 2 divisores es un número compuesto. Si solo tiene los 2 divisores que todos los números tienen por 1 y por sí mismo, es primo. Acá el ejemplo que doy de compuesto es el 12. El 12 es un número compuesto, ya que se puede dividir por 1 por sí mismo, es decir, por 1 y por 12. También se puede dividir por 2, por 3, por 4 y por 6, y sigue dando una división exacta. El número 1 no es primo ni es compuesto, es como en este caso el número 1 es neutro. Después, ¿cuándo dos números son coprimos? Cuando no tienen divisores en común. Por ejemplo, el 5 y el 13, el 5 se puede dividir por 1 y por sí mismo, y el 13 también por 1 y por sí mismo, es decir, que no tienen un divisor en común. Por ejemplo, el 6 se puede dividir por 1, por 2, recordemos que cuando hablamos como número en común, el 1 no cuenta, ¿sí? Entonces, el 6 se puede dividir por 2, por 3 y por 6. El 25 se puede dividir por 1, por 25 y por 5. Entonces no tienen un divisor en común más que el 1, ¿sí? Entonces cuando tienen otro divisor en común, vamos a ver otro ejemplo acá, a ver si lo encontramos. Por ejemplo, el B, el 6 y el 27 tienen un divisor en común. Al 6 lo puedo dividir por 3 y al 27 también. Entonces estos no son coprimos. Es lo que pasa, acá lo que nos sucede es eso, no tengo un número en común para dividirlos más que el 1, y el 1 no es condición suficiente para que dejen de ser coprimos, ¿sí? En este caso tengo que analizar cada uno de estos números, ya con que tenga, todos sabemos que se dividen por 1 y por sí mismo. Si tienen otro divisor más, es compuesto. Ya con tener uno más es compuesto, no hace falta analizar todos. Y si no tiene ningún otro, es primo, 1 con el número primo. Y acá lo que tenemos que hacer es analizar estos numeritos de acá abajo y tachar los números primos, y después se va a armar una frase. Y bueno, de esta forma pueden hacer el trabajo práctico.